Muy buenas tardes. No estoy para nada centrado en pantalla. Me estoy dando cuenta que estoy un poquito inclinadillo hacia un lado. Quizás con el tiempo debería de corregir esto. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Castillo de Lord Goodman. También puede ser que sea... No, por la cámara no creo que sea. Simplemente por la situación en la que se encuentra con mi nuevo escritorio. Que la cosa pues, se ha inclinado un poquito hacia un lateral. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo charlando, nuestro segundo charlando con café, en este caso en verano, en Sevilla, café helado. No esperéis que me tome un café caliente con 35 grados centígrados que tenemos en estos momentos a las 6 y 7 menos 25 de la tarde, en el momento en el que estoy grabando esto. Como siempre, emitido en directo en la plataforma morada y resubido a YouTube una semana después. Bien, hoy teníamos una encuesta de la semana anterior y cada semana más o menos voy a intentar tener una encuestita aquí, ¿vale? Para todos vosotros, en donde pues os voy a ir pidiendo, por así decirlo, que me vayáis comentando juegos, temáticas de las partidas que yo os estoy llevando, que os gustaría que tratara, ¿no? Dependiendo del juego que elijáis y de la temática en la que yo me esté centrando en ese momento, para la partida que yo estoy narrando en ese momento, pues intentaré sacar un temita de conversación para estar aquí un rato de charlete mientras me tomo el café aquí con vosotros y ya tendremos ese contenido los sábados por la tarde. Esa es la idea, tener ese contenido los sábados por la tarde. Y es una forma también de interactuar con vosotros en la pestañita de comunidad, que la tengo ahí un poco abandonada y, hombre, da un poquito de pena, ¿no? Verla ahí abandonada. ¿A cuánto tengo el volumen? A un 2%, voy a subir un poco, ¿no? ¿Puedo subir un poquito? Pero es que no sé si me permite subir a una cosa, por ejemplo, yo que sé, un 10%. Por ejemplo, vamos a dejarlo en un 12. Yo creo que un 12 es quizás demasiado, porque es que este ordenador que pasa de 0 a 100 muy rápidamente, ¿vale? Entonces, le voy a bajar del 12 al, yo que sé, al 8. Vamos a dejarlo en el 8, ¿vale? Vamos a dejarlo en el 8. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poquito de Hombre Lobo, el Apocalipsis, y más concretamente de la campaña. Es que la voz, mirad la voz. Espérate. Si yo la bajo, ahí. Hostia puta. No, es que si la bajo desde aquí, vosotros prácticamente no la vais a escuchar. Es que lo que digo, es que suena muy fuerte. Y mi micro no suena tan fuerte. Lo voy a dejar en un 5. Vamos a dejarlo en un 4, que es el doble de lo que tenía. Fito un 4%, ¿eh? Y suena como, yo que sé, ¿no? Como si estuvieseis aquí. Bueno, a lo que voy. Vamos a hablar de Hombre Lobo, el Apocalipsis, de eso es de lo que vamos a dedicar el Just Chatting de hoy. Hoy voy a hacer varias descargas de responsabilidad porque voy a hablar de un tema sensible, sensible y de una opinión, por supuesto, totalmente subjetiva, porque mi opinión, después de haber jugado durante tantísimos años Mundo de Tinieblas, de cómo podría haber afectado un poquito acontecimientos tan gordos y tan importantes como la guerra civil en España o la Segunda Guerra Mundial a nivel global a la nación Garú, a los hombres lobos, que es básicamente de lo que es ese trasfondo que hay siempre detrás de la partida de Dardos de la Tormenta, que está teniendo, digamos, está balanceada en dos momentos históricos. Online estamos jugando con la gente de Cádiz, pues digamos es un momento exacto en el que está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, y con mi mesa estamos jugando con sus antepasados, o sea, sus descendientes, ¿vale? Sus nietos y demás. Entonces no es lo mismo tratar el tema
en un momento histórico que en otro. En uno lo estamos tratando más a flor de piel, más vivo, porque se está sucediendo las cosas en ese momento, y en otro pues estamos, digamos, tratando el tema ya bastantes décadas después. No voy a hablar de la trama, evidentemente, porque eso sería hacer spoilers, tanto para los que estéis viendo una como los que estéis viendo la otra campaña, o incluso para los que estéis viendo las dos campañas. No voy a hacer spoilers, ni voy a contaros nada que no haya sucedido ya en ambas campañas. Y de hecho voy a intentar no tratar los temas no tratar, digamos, la historia de la campaña, y sí tratar un poco de los contextos un poquito más históricos de lo que viene siendo eh, que cómo afrontó la nación Garú algo tan importante como la Guerra Civil Española, y algo tan sumamente importante como lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Controversias, debates. Yo he estado en el foro de Web Vampiro, bicheando, mirando, trasteando a ver si este tema se había hablado. ¿Y por qué en Web Vampiro? Pues porque Web Vampiro es un foro dedicado única y exclusivamente al mundo de tinieblas, y si no han hablado de este tema en Web Vampiro, es muy extraño que este tema haya sido tratado en algún otro contexto. Efectivamente, estuve mirando Web Vampiro y no me equivocaba cuando yo decía que efectivamente se había tratado el tema. Vamos, que ellos han tratado el tema. No sé por qué yo me meto en Twitch y no veo el directo. O sea, veo el directo con una pantalla en negro. Estoy un poco flipando en la mierda, ¿vale? Y ahora sí lo veo. Esto es... Ay, Dios mío de mi vida. Es que necesito saber que el directo está, porque como no hay nadie en el chat que me pueda confirmar, pues necesito mirarlo a través del móvil. Porque si no, es que no tengo directo para la semana que viene, no tengo vídeo para la semana que viene. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo creéis vosotros? Eso me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Cómo creéis vosotros que se vio afectada la nación Garú aquí en la península ibérica durante la Guerra Civil Española? ¿O cómo creéis que se vio afectada la nación Garú a nivel mundial durante la Segunda Guerra Mundial? De todos es sabido, y esto es así, que los camadas de Fenris, parte de los camadas de Fenris, apoyaron al fascismo. Esto es así. Uno de los motivos por los que han esgrimido la desaparición de los camadas de Fenris en Hombre Lobo quinta edición es precisamente el lado beligerante de la tribu, que tenía un puntito machista también, la tribu, y que eran la raza pura, luchar por la raza pura, por el norte, por los hombres del norte y demás, ¿no? Entonces esas ideas se han confundido, yo creo, mucho con el ideario fascista. Y efectivamente hay varios artículos, he estado mirando por internet, he estado bicheando, hay varios artículos donde hablan precisamente que hubieron camadas de Fenris que se unieron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Algo realmente chocante. Pero no fue toda la tribu. De hecho, gran parte de la tribu luchó codo con codo con el resto de tribus para derrotar a estos camadas de Fenris que se desviaron del camino, que obviaron la guerra contra el Wyrm y la defensa a ultranza de Gaia por un ideario que recibieron de la raza pura
etcétera, 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 que era el que le llegó a través de la propaganda nazi. Esta es la poquita información que yo he obtenido. Me ha servido un poco para meterme un poquito de lleno en lo que yo estoy montando en mi campaña. Y para tratar un poquito pues el temario de lo que íbamos a hablar en la tarde de hoy, el ratito que vamos a estar aquí. Pero vamos a remontarnos al origen de esta campaña. Cuando yo empecé a idearla, a pensarla, se me ocurrieron esta idea de iniciar esta campaña, de hacer algo distinto, porque no sé si os pasa a vosotros que cuando tenemos una historia tan potente, vivida tan de cerca aquí en España o en Europa, y vemos que casi todas las campañas oficiales están escritas sobre Estados Unidos o sobre Inglaterra, pero sobre algo tan cercano a nuestro, como un acontecimiento tan duro como la propia guerra civil aquí, o, o cómo crear historias en España de mundo de tiniebla con sentido y que pudiese dar para una campaña de larga duración. Intentar alimentarte de los productos oficiales para poder crear tu propia aventura ibérica, pues a mí no me resultó nada fácil. Se me ocurrió la idea después de haber visto varias películas que tratan un poco los temas de la Guerra Civil Española. Soldado de Salamina, por ejemplo, creo que es una de ellas. El Espinazo del Diablo, que podría haber sido muy buena para haber ambientado quizás una película, o sea, una partida de Bright el Olvido, y ahí se lo dejo como un guiño, guiño, codazo, codazo a Océano Horrorero, por si él no ha pensado en una idea que pudiese molar. El Espinazo del Diablo podría ser una película que podría dar, o sea, suficiente influencia para poder escribir una aventurilla sobre Bright el Olvido durante la Guerra Civil Española. Pero de Hombre Lobo había poco. Y yo pensé, y a partir de aquí es donde viene el descargo de responsabilidad para mí más importante de la tarde de hoy. No voy ni a endiosar a un bando ni a criminalizar al otro. Cuando hay una guerra, hay dos bandos enfrentados y hay familias, y más en una guerra civil, hay familias enfrentadas. ¿Vale? Evidentemente hubo un bando que, por mis ideales políticos y por otras historias, yo considero como un poquito los villanos de esta historia, pero no significa que lo sean. Significa que sus ideales realmente, bajo mi punto de vista, eran erróneos y siguen siéndolo hoy día. ¿Vale? Sigo pensando que el fascismo es totalmente erróneo en su pensamiento y en sus ideas, y que es algo totalmente vomitivo. Pero sin embargo, por aquella época hubo gente que defendió al fascismo aquí en España y que se levantaron contra un gobierno legítimo que había en ese momento, que era la República. Hubo una guerra y perdió, el gobierno legítimo perdió la guerra contra los que se levantaron contra este gobierno. De todos es sabido, y esto no es ninguna mentira, que el ejército apoyaba, porque un general el que se levantó contra el gobierno, apoyaba las premisas de ese general que hizo el alzamiento, ¿no? Francisco Franco, ¿no? Así fue. Esto es el contexto histórico de la guerra civil, ¿no? Vamos a llevárnoslos a mundo de tinieblas. Si tenemos en cuenta que el bando, por aquella época, el bando de izquierdas había tenido problemas con la Iglesia Católica, había habido problemas con la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, había habido problemas por todas partes, ¿vale? Y que la Iglesia Católica estaba más a favor
o más posicionadas por aquella época a favor de, de los que se alzaron en armas contra el gobierno legítimo, es decir, del bando de derecha. No estoy diciendo ningún disparate, no es ninguna mentira, esto es histórico, esto es así. Si nos lo llevamos a mundo de tinieblas, ¿quién podría estar detrás de este movimiento? Si tenemos en cuenta que hay un clan vampírico que en su 80 o 90% está metido dentro de la propia Iglesia Católica según Mundo de Tinieblas, como es el clan La Sombra. Ahí ya surgió el germen de mi aventura, de mi campaña, ¿vale? Ahí donde yo ya empecé a darle vueltas al tarro de quienes podían ser villanos en esta campaña de Hombre Lobo. Ambrosio Luis de Moncada, líder del Sabbat en España y miembro del clero, iba a tener evidentemente importancia en la campaña. Y yo lo primero que pensé, las sombras han apoyado evidentemente el alzamiento. Si tenemos en cuenta que los Garú piensan que los chupasangre forman parte del Wyrm en muchos sentidos y son los enemigos aférrimos de los vampiros durante siglos y generaciones, es más que probable que los propios Garús pensasen que aunque la guerra no iba nada con ellos, porque recordemos que los Garús nunca se meten en los conflictos de los mortales, de los humanos, este enfrentamiento en concreto, apoyado y subvencionado por el apoyo cainita, podría ser un motivo para entrar en la guerra, parte al menos de los Garús, que ahí de donde viene mi idea, del germen de mi aventura, parte de esos Garús pudiesen tener ideas de entrar en la guerra civil a defender el país o a luchar, aprovechar el contexto para luchar contra los vampiros. Ahí surgió mi idea de El Ardos de la Tormenta. Ahí donde surgió la idea de que los padres, de luego los protagonistas de la historia, participasen en la guerra civil. Y ahora vamos al tema Fenris, que es el tema más importante tratado durante la campaña. Podrían haber camadas de Fenris que se hubiesen dejado seducir por las palabras que venían de Europa, de la soberanía racial, ¿no? De la pura raza, de los más fuertes prevalecen, los más débiles caen. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es un ideario de la propia tribu, aunque ellos realmente lo llevan en otro punto. Los Fenris no son tan nazis, pero sí es posible que algunos de ellos sí se pudiesen llegar a radicalizar y caer en este error. Y los que cayeron en ese error se convirtiesen en enemigos de sus propios aliados y de su propia gente. Ahí surgió la idea de la primera temporada de que un Fenris traicionase a sus amigos hasta llevarlos a la muerte y luego se aliase con los enemigos. Ahí surgió El Ardos de la Tormenta. Bien, el debate que yo he visto, porque puedo estar más o menos de acuerdo con algunas de las cosas que he visto en la página de Web Vampiro, por cierto la nombro por supuesto, y os recomiendo que entréis en ella porque hay un hilo completo hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y las criaturas del mundo de tiniebla y cómo estas digamos se vieron afectadas, ¿no? Hay
mucha temática sobre este tema, ¿no? Hay un suplemento, bueno, voy a hablar un poco del hilo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de las cositas que hay en el hilo, que a mí me llamaron la atención y que creo que puede ser interesante, ¿vale? Una de las cosas importantes que he visto en el hilo y que prácticamente se habla mucho de esto es del hecho de que a nivel oficial los creadores de Mundos de Tiniebla nunca intentaron alinear ninguna facción sobrenatural ni a favor ni en contra del nazismo y del fascismo, con la idea más o menos de no exculpar a la humanidad de sus propios errores. Pero hay artículos y hay temática y hay suplementos que hablan de la Segunda Guerra Mundial y de cómo afectó a los Garú. A los Garú, a los vampiros, a los magos. Mira, por ejemplo, hay un suplemento dedicado a la Segunda Guerra Mundial y en concreto al Holocausto para Bright, el olvido. Se llama Schellner House of Europe. Wright Osarios de Europa. Esta información la he sacado gracias a Alexander Bay dentro del foro de Web Vampiro. La podéis buscar en la página. No es de difícil acceso. Parece que principalmente trata del mundo fantasmal y de cómo se vio afectado evidentemente por la Segunda Guerra Mundial. Yo me imagino que debió de ser muy bestia, porque muriendo millones de personas, como murieron durante muy pocos años, debió de producirse un boom en el mundo fantasmal, en el mundo de Bright, brutal, y que tratarlos en campaña o tratarlos en aventura debería de ser una temática súper interesante, y eso es algo que no sé si mi amigo Océano Rolero en algún momento se ha planteado hacer o conoce algún suplemento con el que se pueda hacer, pero estoy casi seguro de que sería una temática brutal tratar el cómo se vio afectado el mundo de los fantasmas cuando una guerra tan importante como la Segunda Guerra Mundial se está sucediendo y cómo tantas almas van al otro lado, ¿no? En Berlín Nocturno, por ejemplo, pusieron a varios cainitas como los responsables de haber influido en el gobierno nazi. Eso sí existe, lo podéis encontrar en Berlín Nocturno. Y es algo que es de fácil acceso, algo de llegar a él, al libro Berlín Nocturno, buscar la historia y vais a encontrar que hay bastantes cositas sobre los vampiros en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el libro del Khan Granger o en el libro del Gran Ragno de la segunda edición incluso se habla de casos en los que los vampiros tomaron los campos de concentración para liberar a sus parientes apresados, o que los Tremere participaron en el Holocausto para exterminar a los Ravnos. Con la llegada de la tercera edición de Vampiro se matizó mucho más poniendo a las distintas facciones sobrenaturales no tanto como responsables sino como seguidoras de los acontecimientos humanos. La participación de los vampiros y de otras criaturas sobrenaturales durante la Segunda Guerra Mundial también se diluyó en el caso de los vampiros que asaltaban los campos de concentración. Eran simples menciones. Pero realmente hubo mucha hostilidad de los Garú con los nazis. Bueno, Casemir da ahí un poco una opinión al respecto, ¿no? Ojalá pudiéramos tener a gente aquí debatiendo, estaría muy guapo. Aquí viene lo que yo digo. Se sabe que una porción de los camadas de Fenris apoyaron al nazismo.
La hostilidad de los Garú hacia los nazis puede que vengan de la rivalidad. Los nazis estaban haciendo una especie de imperium y algunos Garú lo verían como algo chungo. Si no sabéis lo que es el imperium o qué tiene que ver con los Garú, recomiendo que busquéis el término y que leáis un poquito sobre él y vais a ver que tiene mucha relevancia con las guerras Garús, etcétera, etcétera, etcétera. De ellos, de hecho, hay muchos que piensan que, también en este foro, lo mismo que yo, que el Wilme estaba detrás de la Segunda Guerra Mundial. Ya que a través de los cainitas, el Wilm afectaba, que es lo que yo he matizado durante el Ardos de la Tormenta en la Guerra Civil Española, de cómo las sombras podrían haber influido un poquito en la toma de control gracias a la Guerra Civil Española, y cómo los cainitas un poco influenciaron allí, como los propios Garú ven a los cainitas como Wilm, pues se enfrentan a ellos. No voy a adelantar spoilers sobre la tercera temporada de Ardos de la Tormenta, pero los Tremel, tan afanados por hacer experimentos, por mejorar a sus gárgolas, etcétera, 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 podrían haber estado detrás de experimentos realizados por los nazis para intentar conseguir al soldado perfecto, que es otra de las ideas que a mí se me han pasado por la cabeza y que he metido para la trama de la tercera temporada. No voy a hablar mucho más, lo que os he hablado es lo que los jugadores ya saben y los personajes también, sobre el inicio un poco de lo que va a ser la tercera temporada del Ardo de la Tormenta, y no quiero hablar mucho más porque si hablo suelto la trama, y si suelto la trama y este vídeo lo veo Océano Rolero, pues se entera de la película y no es como comprendéis, no. Vale, en el contexto entre 1930 y 1945, ¿vale? De la misma forma que el régimen nazi no surgió entre los mortales como una plaga, sino como una ideología que fue consiguiendo cada vez más, se fue adhiriendo a la gente y fue consiguiendo cada vez más conversos, ¿vale? Por diferentes motivos, que podría estar pues el revanchismo, el patriotismo, el populismo, motivos económicos y sociales. Se puede vamos, aquellos que hayáis estudiado un poquito de historia sabéis que todo esto que estoy diciendo fue el germen del nazismo, sobre todo el resultado de la Primera Guerra Mundial, y como, digamos, a raíz de el resultado de la Primera Guerra Mundial, los comportamientos que se sucedieron con los alemanes a posteriori de la Primera Guerra Mundial, fue haciendo que ese germen fascista y nazi pues fuese surgiendo en Alemania, ¿no? El hecho de prácticamente humillar al país, empobrecerlo hasta la máxima expresión, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los hombres lobos no hay que olvidar que la nación Garú, a pesar de su defensa de Gaia, se encuentra muy influenciada por los homínidos, que constituyen la gran mayoría, e inevitablemente las tribus aristocráticas fluyen al poder humano con la excusa de su deber hacia Gaia. Más allá de su política bélica y agresiva, los nazis también dieron lugar a leyes medioambientales muy adelantadas para su época, algo que sin duda sería sensible para los hombres lobos. En cualquier caso, la visión de Mundo de Tiniebla de la Segunda Guerra Mundial y los hechos históricos derivan de muchos estereotipos, y no todos acertados. Cada narrador puede individualizar en ello, ¿no? Yo he hecho una individualización, lo mismo que tú puedes hacer otra. Esto es una opinión de Alexander Weiss que me parece muy correcta también. Casimir habla cosas muy interesantes en este hilo. No voy a ahondar mucho en el hilo de Web Vampiro, porque lo podéis buscar vosotros, leerlo, y cada uno tiene su opinión. Es un hilo antiguo, de 2016, ya ha llovido, estamos hablando de 8 años. Pero es un hilo interesante, ¿vale? Que podéis buscar y podéis leer si os place, ¿vale?
El problema es que como es tan antiguo, hace referencia a artículos de web vampiro de antes de su migración, que cuando pincháis en ello aparece un error 505 porque ya no está accesible y no podéis buscar más información. Una lástima. Yo es que hace también muchísimo tiempo que dejé de estar registrado en el foro, por diferentes motivos, porque cambié de cuenta, porque he cambiado de ordenador hasta en 3 ocasiones en los últimos años. Y esto pues me ha hecho, pues, la verdad, perder contraseña, perder muchas cosas. Vale, aparte de lo de Berlín Nocturno, que ya te habla un poquito de los hechos de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del vampiro, los hombres lobo tienen un razonamiento un poco más sencillo, ¿no? Los nazis son malos, los hombres lobos son buenos, los hombres lobos luchan contra los malos, ¿vale? O mejor, en menor medida, los vampiros son malos, los nazis se han aliado a los vampiros, nosotros luchamos contra los vampiros, por lo tanto luchamos contra el nazismo. ¿Qué es lo que hace que muchos narradores, o la inmensa mayoría de los narradores, hagan esto? ¿Se puede meter que hayan hombres lobo que traicionasen a los suyos por los ideales que había en el nazismo, como he hecho yo? Creo que sí. Y de hecho, si hubiese una tribu que realmente se viese afectada y que pudiese dejarse influenciar un poquito, sin duda serían los camaradas de Fenrir. ¿Significa esto que hay que erradicar la tribu a la hombre lobo quinta edición? No, no estoy de acuerdo. Y creo que lo que han hecho es una soberana gilipollez. Los creadores de White Wolf, lo siento, lo tengo que decir en la cara. Es una soberana gilipollez cargaros una tribu simplemente porque cuando la ideasteis hace 30 años estabais creando un mundo gótico punk que era lo que os molaba en esa época y ahora queréis ir en plan y no queréis tratar el mundo oscuro, gótico y punk que tratabais en los 90. ¿Se puede hacer que ese mundo gótico punk de los 90 que creasteis en los 90 evolucione hasta el año 2024 y no sea ni tan gótico ni tan punk? Por supuestísimo que sí. Pero para hacer eso hay que erradicar todas las ideas que vosotros creéis que no eran apropiadas. No, la podéis matizar. Podríais haber matizado la tribu, haberla redireccionado hacia el lado nórdico de los Fenris. A quien no le gusta un vikingo, a quien no le va a gustar, ¿no? Como dice el meme, ¿no? O el vídeo, ¿no? Pues haber dejado esa parte, ¿vale? Que a la gente seguro que le puede gustar. Quien no es fan de la serie Vikingo, quien no es fan de Assassin's Creed Valhalla, quien no es fan de Thor Ragnarok o de God of War. Pues ¿por qué hay que erradicar una tribu que os podría haber dado muchos fans, ¿no? Dentro de los seguidores del mundo nórdico? Podríais haber metido que efectivamente ellos pues tenían una parte de ellos que eran un poquito cabroncillos, ¿vale? Que se unieron un poquito a los nazis y que hubo una guerra dentro de la propia tribu y prevalecieron aquellos que seguían fieles a los ideales de Gaia y que derrotaron al nazismo y ya está, y dejáis ahí la tribu maravillosa hasta la actualidad sin necesidad de tocar el lore de Hombre Lobo del Apocalipsis. Llamadme loco. Que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de reventar el lore, a lo que voy. La realidad, según Casimir, ni es tan simple ni tan complicada. Ni los hombres lobos son buenos por ser hombres lobos, ni los vampiros apoyan todo lo que sea malo por ser malo. Analizando ideologías, muchas tribus tienen ideas que encajan mucho más con el nazismo que los propios vampiros, como la supremacía de raza, la fuerza, la conquista o la pureza de sangre y el exterminio. Y lo del ecologismo, bueno, se había hablado, pero ahí no había que meter la gamba, ¿vale? No digo que encaje que todas las tribus en concreto, y por ejemplo se me ocurre los hijos de Gaia o los roehuesos,
que no tienen pura raza ni mucho menos, puedan estar en contra de esa ideología. Pero sí hay algunos como los garras rojas, y tú, que eso sí que son racistas, y los Fenris, los colmillos plateados, los señores de la sombra, las feminazis de las furias negras, la parte feminazi de las furias negras, porque las furias negras también tienen una parte que es feminazi y tiene otra parte que es mucho más kawaii, mucho más ¿vale? Pero no toda la tribu es paz y amor y el plus pasaló. Hay una parte que son bastante hijas de puta, las cosas como son. Entonces sí, hay tribus que sí tienen un ideal bastante heavy, ¿vale? Por otro lado, la historia de los gangres, salvando a los agentes de campos de exterminio, tiene sentido al menos en la primera edición. Los gangres estaban muy vinculados a los gitanos, un pueblo que sufrió un exterminio que muchos dicen que fue peor incluso que el de los judíos. Si nos creemos eso, entonces nos debemos de creer que los gangres protegieron a los gitanos y que tanto los gangres como los rasnos estaban totalmente en contra del idealismo nazi. Por lo tanto, habían vampiros que estaban totalmente en contra de los nazis. Aunque hubieran otros vampiros que los apoyaban por diferentes motivos, ¿no? De poder, económicos y demás, como pueden ser los Tremer, como pueden ser los La Sombra, aquí en España, por ejemplo, como pueden ser los Giovanni en Italia. Vas ahí en contra de Mussolini, que es el que tiene el poder. Pues sería un poquito absurdo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se puede decir que los Garús se alistaran ni con los aliados ni con los nazis para oponerse a los vampiros ni o para defenderlos, porque habrían tantos vampiros entre los aliados como entre los nazis. Y la mayoría simplemente se mantendría al margen con mayor diferencia. Esta es la opinión de Casimir. En parte estoy de acuerdo con él. En gran parte. Casimir, por cierto, un saludaco enorme. Hace muchísimo tiempo que no coincidimos. Y desde los inicios de este canal. Y la verdad es que siempre era un placer debatir contigo sobre Mundo de Tinieblas. Un grandísimo director, por cierto. Director de juego de Vampiro la Mascarada y de Mago la Ascensión. Estoy en gran parte de acuerdo con él. Por lo que hemos hablado, ¿no? Porque hay efectivamente hay clanes vampíricos que estarían totalmente en contra del nazismo, lo mismo que había clanes que a lo mejor estarían más a favor porque les vendrían mejor para sus experimentos, como pueden ser los Tremer o la crueldad Simitze, más marionetas para sus experimentos de carne y de hueso, ¿no? O los La Sombra, que estaban totalmente siempre dentro de la iglesia y apoyando el poder de la iglesia por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que habrían clanes que estarían a favor y habrían clanes que estarían en contra, como los Rapnos, como los Gangres, como los Brulla, evidentísimamente, que son anarquistas y que son todos de ideales más de extrema izquierda, con lo cual estarían totalmente enfrentados a la ideología nazi, evidentemente. Y sería mucho más fácil para un Garú que esté enfrentado a la ideología nazi encontrar un apoyo y un aliado dentro del propio clan Brulla que dentro de, a lo mejor, de una tribu un poco más turbia como los Señores de la Sombra, por ejemplo, o demás, ¿no? Pero bueno, yo mi idea para esta campaña era buscar el cómo afectaría a un mundo de tinieblas un poco ideado por mi cabeza, más o menos siempre con cierta lógica. Y sabiendo, por supuesto, que se están tratando temas muy, muy, muy delicados. Muchísimos. Evidentemente, este vídeo en los comentarios me vais a dejar seguramente opiniones a favor y en contra de lo que estoy diciendo y de lo que he leído de este foro. Habrá gente que esté totalmente a favor de algunas de mis opiniones, habrá gente que esté totalmente en contra y habrá gente que esté diciendo, pero ¿qué dice el cargo este, no? Eso es lo bueno del debate, siempre que se haga desde el respeto. Ojo, al primer indicio de insulto, block y banet. A mí no me tiembla el pulso para 2080 seguidores que tengo o suscriptores que tengo en YouTube, no me va a temblar el pulso por tener uno más o tener uno menos, o cinco más o cinco menos, ¿eh?
que no me va a temblar el pulso. O sea, siempre vamos a intentar ser respetuosos, que ya tenemos una edad, ¿vale? Y tenemos ya un pozo casi tan hondo como el del café que me estoy tomando, ¿vale? Temas que se van a tratar en la tercera temporada y de sin hacer spoilers, ¿eh? Temas que se van a tratar, pues la experimentación, que ya hemos tratado un poquito en la segunda temporada, la involucración de otras facciones dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como pueden ser los magos, la involucración de otros clanes vampíricos, como pueden ser los Tremeres. De momento solamente habéis visto en la primera y la segunda temporada las apariciones esporádicas de algún miembro del clan La Sombra. Más Garús, más punto de vista de los propios Garús dentro de la propia Europa. Posiblemente estos sean los temas más durillos que se vayan a ver durante esta tercera temporada, que no sé cuándo se jugará. Yo creo que estamos a finales de agosto, septiembre para Océano, entre octubre y noviembre, más o menos se jugará la tercera temporada, ¿vale? Calcularla por esa época. También hay que decir que va a haber una temporada también más o menos por esa época de presente en mesa con mi club de rol, ¿vale? Cuando, pues igual os digo, cuando terminemos Tamo a Chan, que la vamos a empezar la semana que viene, a lo sumo la siguiente, empezaremos Tamo a Chan, y yo creo que Tamo a Chan nos llevará septiembre entero, parte de octubre, pues entonces a finales para Halloween, a lo mejor. Halloween puede ser que estemos con Hombre Lobo en mesa, ¿vale? Con mi club de rol Squadron. Así que yo por mi parte este es el tema. No he tenido a nadie que me haya entrado en el chat, con lo cual como no me ha entrado nadie en el chat no puedo debatir con nadie, porque no hemos tenido a nadie en el directo. Es una pena, pero yo es que hago los directos cuando puedo. Cuando tengo un rato y lugar, me puedo sentar aquí, puedo tomar un café, puedo estar tranquilo, podemos hablar en fin, podemos hablar de muchas cosas. Mira, por ejemplo, aquí hay otro comentario de alguien que dice que los caminantes silenciosos tienen la mayoría de su parentela entre los gitanos. Y también dicen que los señores de las sombras perdieron a muchísimos parentelas que se unían a personas influyentes porque eran razas inferiores. En fin. Aunque luego escribe mal Fenris. Así que... Bueno, aquí tiene mucha historia. Vale, aquí se ponen quisquillosos algunos. No voy a hablar de esto. Yo creo que más o menos el tema que yo quería hablar está hablado, ¿vale? Más o menos en líneas generales. Entonces mi idea de campaña es la que estáis viendo. Y evidentemente irá evolucionando. Mi idea es que tampoco va a tener trayecto como para tener, como veo en algunos canales de YouTube, de campañas con 60, 70, 80 sesiones. No. Mi idea es que tenga 4 temporadas como mucho. Depende de los acontecimientos que hagan ellos en la tercera, porque puede ser que en la tercera hagan cosas que no hagan avanzar la trama principal hacia el punto donde yo quiero llegar, y nos alarguemos por secundarias y otras historias, y no sean 4 temporadas al final, sino que sean 5, sean 6, porque yo en ese sentido a la hora de narrar siempre doy esa flexibilidad. Lo mismo va a pasar con Cyberpunk. Cyberpunk en teoría
cuando empecemos a jugar Cyberpunk vais a ver que lo tengo ideado online para 10 aventuras diferentes y en mesa para 9. Y más o menos todo va a depender del disfrute de los jugadores, de las historias personales de cada uno de los personajes y de cómo vayan las tramas y las subtramas para ver cuánto va a durar. Y el Ojo Perdido de Odín, que es otra que estamos jugando, que también vamos a jugar online con la gente de Cádiz, pues va a pasar algo por el estilo, ¿no? Va a depender un poquito de los cerros de Úbeda en donde se metan mis jugadores a explorar. Pero bueno, yo creo que por aquí más o menos tenemos claro el contexto de lo que yo quería hablar en este Just Chatting. Os voy a comentar un poquito la encuesta que he preparado para la siguiente semana, que la tengo ya por aquí preparada. Y no sé si ha recibido ya algún voto, creo que no, creo que todavía no. Pero bueno, a ver, la tenemos por aquí. Vale. Perfecto. Tiene un voto. Never Going Home. Vale. Vale. La encuesta sigue más o menos el mismo camino que siguió la semana anterior. Como ya os comenté, cada semana del juego del que hablamos más o menos durante la hora del café es eliminado de la encuesta. Retoma la encuesta otro de los juegos en donde mientras esté la campaña activa me podéis pedir que hable cosas sobre ese juego y yo me busco un tema de conversación para hablar de él y hago un just chatting como estoy haciendo ahora y hablo sobre eso. Desaparece Mundo de Tiniebla, que yo sabía que iba a ganar porque sois unos enfermos de Mundo de Tiniebla, hay que decir las cosas como son. En la encuesta de la semana pasada que ha provocado que estemos hoy aquí, han habido, que yo vea, 18 votos, tampoco son tantos, 18 votos. El 33% de los votos, ha estado más igualado de lo que parecía, El 33% de los votos se lo quedó Hombre Lobo y por eso hemos hablado durante estos 50 minutos del tema de Mundo de Tiniebla, Hombre Lobo y la Segunda Guerra Mundial. El 28% en segundo lugar hicieron que empataran Valhalla con El Ojo Perdido de Odín, que es un tema. Tengo varios temas de los que podemos hablar, tanto de Valhalla, que podemos hablar de la segunda edición que está en el horno cocinándose a fuego lento, ¿no? O podemos hablar incluso de la campaña de Ricardo Ibáñez o de la visión que yo estoy haciendo de la campaña de Ricardo Ibáñez, un poco más sobrenatural, que la estamos llevando a mesa. Tenemos el Never Going Home, que empató con ese otro 28%, y más o menos ahí hay varias cosas que podemos hablar de ese juego. Es un juego que tiene cositas en las que me gustaría bucear, como el sistema de naipes o cartas para hacer que la historia vaya en una dirección o en otra, que me parece un tema muy interesante, que es una de las mecánicas más chulas que tiene Never Going Home, que todavía no he conseguido adaptar a online y que me gustaría, gracias a un modulito que he visto para Foundry, para poder tener cartas en Foundry, poder tener la posibilidad de que los jugadores jueguen sus cartas y así tengamos el tema de la historia de Never Going Home, del manejo de las cartas y cómo la historia evoluciona en función de las cartas que juegan los jugadores. Es una cosita que me mola mucho y que tal vez podamos ver y valorar cuando hablemos de Never Going Home, que empató en segundo lugar con Valhalla y estuvo a puntito de ganar. Luego sobre Dungeons and Dragons hay muchas cosas que podemos hablar, porque estoy dirigiendo los cuentos del Portal Bostezante. La próxima aventura que voy a narrar son el Santuario de Tamoachan, que creo que es una de las mazmorras más conocidas que hay dentro de los cuentos del Portal Bostezante, y podríamos hablar un poquito de esa aventura en particular, de la premisa que tiene la misma, sin entrar en demasiados spoilers, eso sí es cierto. Una aventura que además es interesante porque estamos hablando de un D&D ambientado en una ambientación un poquito selvática sudamericana, maya, inca. Mola como concepto, mola meter eso en los reinos olvidados o en cualquier otro mundo como Oberron o como, no sé,
cualquiera otro de los universos de los que tiene D&D, pero yo creo que en Reinos Olvidados puede pegar muchísimo, porque de hecho hay una isla en Reinos Olvidados bajando por la Costa de la Espada, que es donde yo voy a meter el santuario de Tamashan, que precisamente tiene este tipo de ambientación. Esa consiguió un 11% de los votos. Y luego tenemos a The Witcher, que pues consiguió un rosco, un 0% de los votos consiguió The Witcher, con lo cual de los 18 votos estuvo bastante repartida la cosa, salvo The Witcher, no tuvo nada, y hubo bastante debate en qué queríais. De hecho, la cosa estuvo empatada hasta última hora. Yo iba a decidir con un dado antes de empezar el directo de qué temas hablar, pero hoy un último voto de última hora que ha entrado en la mañana de hoy, cuando he estado haciendo otras cositas en casa, bueno, y que he estado haciendo la compra, cuando he llegado a casa me he encontrado de que ha habido un votito más, el número 18, que decantó la balanza hacia Hombre Lobo. Ya hemos hablado de Hombre Lobo, y por tanto Hombre Lobo ha sido quitado de la siguiente encuesta que empiezo hoy, tiene una hora, el tiempo que llevamos aquí. Y la encuesta para la semana que viene tenemos a Cyberpunk con los cuentos del rojo. Yo os voy a hablar cositas sobre los cuentos del rojo. Tenemos la posibilidad de hablar de cómo montar historias en Scalish y qué es Scalish dentro del universo de The Witcher, por si tenéis poco conocimiento del lore de The Witcher y os molaría que yo os hablara un poquito sobre las islas Scalish. El tema de poder hablar sobre el santuario de Tamashan, esta aventurilla de D&D quinta edición. Vuelvo a añadir la posibilidad de hablar del Ojo Perdido de Odín o de Valhalla, tanto de su primera como de su segunda edición en la encuesta. Y tenemos lo de Never Going Home. La aventura es un varón, no la he llamado un varón rojo sobrenatural, si lo he puesto así, realmente tiene otro nombre la aventura, ¿vale? Pero la aventura que yo les voy a narrar al grupo de los domingos cuando toque, que todavía queda para eso, tiene una cierta influencia sobre el Balón Rojo, la Primera Guerra Mundial, y como ya sabéis que Never Going Home es un juego de terror y sobrenatural en la Primera Guerra Mundial, tiene una historia muy chula esta aventurilla. Es larguita relativamente, porque normalmente las misiones suelen ser para una o dos, son un par de sesiones o tres, y esta en concreto está dividida, no sé si en dos o en tres partes, lo que significa que son entre 3 y yo diría unas 6 sesiones, más o menos, como mucho. Así que puede molar mucho. Así que nada, ahí tenéis la encuesta. La pestaña de mi comunidad, pues es tan fácil como entrar en mi canal y buscar arriba, están las pestañitas, vídeos, no sé qué, no sé cuánto, comunidad. Pincháis en comunidad. Lo primero que os va a salir en la encuesta, elegís el tema del que más os molaría que debatiéramos aquí, que habláramos aquí, o que yo me sentara aquí a soltar una parrafada de casi una hora mientras estoy aquí tomándome el café con vosotros. Si queréis debatir en directo, meteros en la plataforma morada. Yo creo que casi todos los debates de este tipo los vamos a hacer los viernes por la tarde o los sábados por la mañana, que es cuando más me va a cazar las horas para poder hacerlo, porque bueno, más tiempo voy a tener, básicamente. Y me gustaría tener siempre el debate hecho de una semana para la semana siguiente, para que tengáis ese contenido para el sábado de la semana siguiente, ¿vale? Que ese sábado pues tengáis el contenido, ¿vale? Por mi parte yo creo que me voy a despedir ya, porque yo creo que ya me he alargado bastante y ya me duele hasta la garganta de charlar yo solo, ¿no? La pena de que no tengamos a nadie aquí con el que poder debatir y estirar un poco el café y que no tenga que hablarlo yo todo. Mis últimos buchecitos de café para despedirme de vosotros, y la semana que viene más, ¿vale? A ver de qué hablamos la semana que viene. Vosotros decidís. Ahí tenéis la encuesta. Meteros, clicar y a ver si vuestro tema sale ganador. Sin más, agradecer a la gente que se está suscribiendo al canal, ¿vale? En YouTube 2081, la última vez que miré, una cosa así. Estamos a menos de 20 suscriptores para llegar a los 2100. Es una cifra más que importante ya para mí. Cierto es que vamos un poquito más lento ahora, tiene sentido.
el canal tenía que frenar en algún momento las ganancias de suscriptores hasta que llegue el momento en el que se pare del todo, y supongo que ya no ganará más, porque es un nicho muy pequeñito, y aún así es un nicho en el que todos los meses pues conseguimos 10, 12, 14, 10, 12, 14 nuevos suscriptores, que oye, yo estoy contento. Hubo una época, tiempo A, en el que hacíamos 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, y ahora pues estamos en unos entre 8, 9 y 14, 15. Más o menos por ahí nos estamos moviendo, que está muy bien, está muy bien. Ojalá volviéramos a los tiempos de 20, 30, 40, ojalá, pero que tampoco pasa nada porque vayamos más despacito. Si algún día esto pegase un pelotazo, que no lo va a pegar, pero si algún día pegase un pelotazo, yo seguiría siendo el mismo que estáis viendo ahora, seguiría tratando este canal con el mismo cariño que lo he tratado siempre, y seguiría tratándoos a vosotros con esta manera que os he tratado siempre, de responder a todos y cada uno de vuestros comentarios y de intentar atender a todos y cada uno de vosotros. Hombre, si se me fuese de las manos, buscaría la manera de poder atenderos. Tendría a alguien que me ayudase. Seríamos varios haciéndolo y demás. Pero creedme que seguiría siendo el mismo de siempre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir apoyando este canal. El sábado que viene, nuevo tema. Os dejo ya para que disfrutéis del resto del fin de semana. Y recordad que actualmente el tema a tratar para la semana que viene, aunque esto puede cambiar mucho durante el transcurso de la semana, Never Going Home. Y de vosotros depende que la balanza se equilibre hacia un lado, hacia otro. Bueno, una balanza no sería, porque son 5 temas. Hay una balanza que pueda tener 5 pesos, por una balanza de 5 pesos. Vosotros inclináis el tema hacia un lado, hacia otro con vuestros votos. Nos vemos.